Les quiero contar que el Senado Universitario de la Universidad de Chile conmemora 20 años de trayectoria como el órgano colegiado encargado de ejercer la función normativa de la institución. Durante estas 2 décadas ha contribuido a definir políticas y estrategias para el desarrollo universitario, promoviendo una gobernanza participativa con representación de académicos, estudiantes y personal de colaboración. Para profundizar en aquello y hablar de estos 20 años, estamos acá hoy en La Fuente con el profesor Sergio Celis, senador universitario de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, un gusto estar acá con ustedes. Los escucho cada vez que puedo, así que soy un fan del programa y me emociona estar aquí. Qué bueno, profesor. Sí, para nosotros es muy grato recibirlo en este espacio y obviamente para conversar de este gran hito de los 20 años del Senado Universitario de nuestra Casa de Estudios y al respecto preguntarle cómo reciben esta noticia, qué significa para la Universidad de Chile estos 20 años. Bueno, 20 años dentro de una institución que lleva hacia su bicentenario no suena mucho, es un 10% de nuestra historia. Entonces somos jóvenes todavía para la universidad, para los tiempos de la universidad. Pero ya 20 años significa que hemos madurado un cierto tiempo, que hemos superado un cierto trecho, que nos hemos ido consolidando. Y la verdad es que se vive con bastante emoción dentro del Senado. Yo además de senador me toca ser vicepresidente del Senado, entonces me toca conducirlo. Y uno siente emoción al ser parte de la construcción de un órgano que ya se va afiatando, que se va consolidando dentro de la universidad, que va dialogando con los demás autoridades y con el quehacer de la universidad y donde ha habido mucha historia detrás. Mucha historia de mucha gente que nos ha permitido llegar a este punto y están en un muy buen pie. Yo creo que el Senado ya se ha ido siendo reconocido por la comunidad. Se ha visto que tiene su influencia y el rol que puede jugar y que los senadores lo ocupan ese rol. Y tratamos de impulsar todo lo que podemos dentro del espacio que tenemos. Así que es una alegría y un momento de reflexión también. ¿Qué ha sucedido estos 20 años y qué vendrá en los años que vienen? Sí, Sergio, la gente quizá que se conecta ahora o nos sintoniza y escucha que estamos hablando del Senado, se imaginarán la Cámara Alta, ¿no? Es el Senado Universitario. Y se preguntan quizá también, ¿qué es lo que sucede en el Senado Universitario? ¿Para qué está este órgano? ¿Y quiénes lo integran? Muy importante. Bueno, eso es muy importante, es casi lo fundamental, que es un órgano superior de la universidad que hace lo normativo, o sea, hace nuestro marco normativo, pero también la estrategia de la universidad, las políticas. O sea, va diciendo hacia dónde va la universidad en un tiempo, en un periodo más largo, un plazo más largo que lo que dura una rectoría, por ejemplo. Entonces es un lugar que va generando estas decisiones y es triestamental. Entonces está conformado por estudiantes, por personal de colaboración y por académicos. Y en el Senado, en el Pleno del Senado, todos valemos lo mismo. Es un punto, nos tratamos de senadores y senadoras. No existe esto, tú eres senador estudiantil, o tú eres senadora personal de colaboración, o tú vienes de tal facultad que es más grande que la tuya, que es más pequeña. No, todos valemos lo mismo, todos valen un voto, y todo se delibera en este pleno que es el Senado, en la plenaria que le llamamos, donde somos 36 senadores más la rectora que preside el Senado. Entonces es un ejercicio de conversación, un ejercicio de deliberación que es muy, muy interesante porque en toda nuestra diversidad tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, con un órgano de tal magnitud, con gente tan diferente, con diferentes estamentos, tome decisiones, haga acuerdos. Yo creo que ha sido un aprendizaje para los que lo hemos vivido y también para la institución. Y para el resto de instituciones también. Y yo creo que para una sociedad que cada vez tenemos que resolver cosas de manera más compleja y donde la opinión de mucha gente tiene que integrarse de algún modo, yo creo que en el Senado hemos mostrado una forma de hacerlo. ¿Cuál fue la última deliberación, por ejemplo? O una de las más significativas. Mira, por ejemplo, algo que fue muy controversial en su momento fue la incorporación del voto de personal de colaboración y de estudiantes en los consejos de facultad. La Universidad de Chile es el corazón de la actividad, está en las facultades. Y en las facultades son dirigidas por los consejos de facultad, donde hasta el momento participaban mayoritariamente puros académicos. Y lo que nosotros en el Senado dijimos, no, pues acá también puede haber, tal como lo hay en el Senado para toda la universidad, en los consejos de facultad puede haber participación de los estudiantes y del personal de colaboración, que cada vez tiene también una posición más creciente, más relevante, con más fuerza dentro de la universidad. Entonces su voz tiene que estar, ha estado la voz, pero ahora el voto también.
Ahí fue bien debatido. Fue muy debatido, porque está dentro de que si eso nos correspondía hacer eso, hasta en qué porcentaje. Ya. Y después cuáles son los mecanismos de elección de estos representantes. Puras preguntas que son buenas, que suenan sencillas de formular, pero que son muy difíciles de poner. Ya, este va a ser ejecutar el límite, este va a ser el número de personas que tiene que votar, en fin. Pero lo hicimos y yo creo que eso va a ir de alguna manera transmitiendo a la universidad esta manera de deliberar, de conversar entre distintos actores y ponerse de acuerdo, no solo entre puros académicos. Así es, recordemos que estamos hablando con Sergio Celis, él es vicepresidente del Senado Universitario de la Universidad de Chile, que este 2026 cumple 20 años de desarrollo. Profesor, al respecto, usted ya lo mencionaba, este carácter triestamental que tiene el Senado Universitario, funcionarios, académicos y estudiantes. Al respecto, hace unos días vimos una publicación del Senado Universitario en redes sociales que destacaba la labor de algunos senadores universitarios que desempeñaron ese rol siendo estudiantes y que hoy ocupan cargos de relevancia pública, como es el gran ejemplo del expresidente Gabriel Boric. ¿Qué significa para ustedes también que estudiantes pasen por esta academia de la política también? Bueno, eso es muy interesante porque el Senado es también una especie de escuela para no solo para los estudiantes, sino para los académicos jóvenes. Bueno, yo ya no me considero académico joven, pero cuando entré al Senado era un académico en su etapa inicial, o finalizando su etapa inicial, y para mí ha sido una gran escuela para conocer la universidad entera. Y además participan personas con mucha experiencia, entonces esa mezcla generacional es muy potente. Y uno ve eso con los estudiantes. Entonces, los estudiantes trabajan, por supuesto, en sus temáticas y otras temáticas que a ellos les interesa o participan, tienen que participar de todo lo que conversamos en el Senado. Y ver cómo van creciendo también y cómo algunos continúan trayectorias no solo profesionales, también políticas muy destacadas, para nosotros también es parte del legado del Senado. Entonces, que el presidente Boric haya pasado por ahí, hay alcaldes que han pasado, alcaldesas que han pasado por el Senado, gente que ha ido después a los ministerios y gente que también que después asume roles dentro de la universidad, otros roles muy importantes dentro de la universidad. Entonces, es una escuela que a uno le permite, como dije, poner en práctica esto de tomar decisiones con otros y con otros que vienen de otras posiciones, de otros estamentos, de otras miradas. Y eso yo creo que nos hace muy bien como universidad, que de repente somos, la Universidad de Chile tiende a ser muy fragmentada por su dinámica, por su tamaño. Entonces, esto de tomar decisiones con otros que vienen de otros lugares y que lugares que pueden parecer muy distintos a los tuyos, yo creo que es un ejercicio democrático que es genial, digamos. A propósito de lugares distintos a los tuyos, ¿da lo mismo la militancia? Si alguien milita en algún partido, da lo mismo. ¿Sucede igual? Da lo mismo. Sucede, es más visible dentro de los estudiantes. También hay académicos que militamos en algunos partidos. Ahora, después de 4 años, debo decir que eso no se siente presente en el Senado. O sea, hay visiones de mundo que se unen a las visiones académicas, a la disciplina que uno puede tener, a la experiencia de facultad que uno tenga. Y yo creo que eso es más relevante que la militancia política. Pero por cierto que hay gente todos los que estamos en el Senado tenemos un espíritu de participación, un espíritu cívico alto. Entonces, dentro de ello hay gente que es militante y eso yo creo que enriquece el debate. Sin duda. En esa línea, profesor, como un espacio que fortalece también el diálogo democrático, ¿cuáles son las temáticas que se están abordando en este momento en el Senado Universitario que pueden ser prontamente política universitaria? Bueno, acabamos de finalizar una que ya está decretada hace poco, que es la política patrimonio, que es muy interesante para la Universidad de Chile y toda su historia, que tengamos una política unificada, coherente de qué es lo que consideramos nuestro patrimonio, cómo lo conservamos, lo proyectamos, tanto patrimonio como material como inmaterial. Entonces ese es un ejemplo donde debimos recorrer toda la universidad, ponernos todos de acuerdo, integrar diferentes miradas para poder impulsarla. En este minuto estamos desarrollando una política de salud mental, que también es un tema crítico, digamos, para todos en la universidad. Y eso está avanzando con fuerza. También tenemos una política con nuestra relación con las instituciones externas. Por ejemplo, empresas. La universidad tiene mucha relación con empresas, nos gustaría tener más relaciones con el mundo público, con el mundo privado, pero eso también requiere un marco, una estructura para poder hacer cosas más ambiciosas, para poder intensificar ciertas relaciones, pero dentro de un marco que esté de acuerdo a nuestra naturaleza. Y eso se está trabajando también en una de las comisiones.
Entonces tenemos estos temas ahí vivos en el Senado. ¿Y cómo develan o se ponen de acuerdo para tal o cual tema que quieren abordar? Hay dos maneras de generar la iniciativa. Una es que la rectora tiene un poder de iniciativa, o sea, ella puede traer cierta iniciativa al Senado. Oye, ¿sabes qué me inquieta esto? Exacto. Y Analícenlo. presenta un proyecto y el Senado Ok. lo analiza. Y también está la iniciativa de los propios senadores. O sea, si se junta un grupo de senadores, que depende del tipo, que en general son 7 u 8 senadores, si se juntan y ellos presentan su propuesta, se transforma en una iniciativa que puede terminar en una declaración, en una comisión, que después va a elaborar una política, en un mandato, por ejemplo, para hacer algo. Entonces es bien interesante porque el Senado tiene su propia iniciativa. ¿Y ese check final lo da la rectora? Depende de lo que estemos discutiendo. Hay checks final que damos nosotros, donde Ya. participa la rectora, pero damos nosotros. Entonces la autonomía del Senado es Perfecto. fuerte. Y hay otros checks que tienen que pasar con la rectora y otros que tienen que ir consulta. Por ejemplo, un tema que estamos viendo nosotros ahora es la implementación de la defensoría. Tenemos que crear una defensoría en la Universidad de Chile. Entonces ese diseño lo está haciendo el Senado, pues se está trabajando con rectoría y se recibe la consulta del Consejo Universitario, la opinión del Consejo Universitario, pero está en nuestras manos como el tema de decidir eso. Por supuesto que también hay controles de legalidad y de la Contraloría Interna, en fin. Sí. Pero tenemos bastante autonomía dentro de nuestra acción. Profesor, en un contexto marcado por las transformaciones sociales y también tecnológicas, ¿cómo dialoga el Senado Universitario con esa contingencia también? Bueno, esto es un tema, tenemos comisiones andando. Y por ejemplo, yo participo de una, todos los senadores debemos participar en una comisión. Yo estoy en docencia e investigación. Entonces ahí claramente el tema de la tecnología, la inteligencia artificial, nos ha tenido cautivo en los últimos periodos. Entonces es un tema que analizamos, que lo vamos viendo, que lo incorporamos dentro del mismo Senado, que vamos viendo, lo vamos consultando con los distintos programas. Convidamos a las vicerrectorías correspondientes a que nos conversen cómo avanzamos en eso, cómo están nuestras plataformas, nuestras políticas, las orientaciones. En fin, vamos acompañando esos distintos procesos. Pero es uno de los temas que se ha ido intercalando nuestras conversaciones de diferentes modos. Como también, Perdón. como lo comentaba profesor, el tema de salud mental, que ha sido motivo de manifestación de estudiantes hace un tiempo, que ya es bastantes años, pero se está dialogando en el Senado Universitario. Claro, por supuesto. Hay, por ejemplo, una de las gracias que tiene el Senado es que mira a la universidad con integridad. Entonces, los representantes que estamos ahí somos representantes que empezamos a generar una visión más integrada de la universidad. Nos vamos a defender nuestras facultades. Yo puedo venir de una facultad y pongo esa mirada, pero no es que yo tenga que defender a mi facultad. Eso ocurre en el Consejo Universitario. Entonces, generan como visiones más integradas y unificadas de universidad. Entonces, a uno, un tema, por ejemplo, en salud mental es como uno ver cómo las distintas facultades resuelven el tema y tratar de tener un estándar común, un piso, que nos permite desde ahí en adelante poder construir. Por ejemplo, una buena política establece esos pisos y va poniendo objetivos que nos permita como nivelarnos como universidad, quizá donde hay menos atención, poder fortalecerlo, con una buena práctica de un lado a otro. En fin, esas son las tareas que estamos haciendo y en la política de salud mental eso ha sido fundamental. Y que las políticas no sean solo declaraciones que quedan escritas en un papel, sino que van acompañadas con un presupuesto, van acompañadas con una gobernanza, que no significa crear algo nuevo, sino que significa definir, bueno, quién va a estar responsable de esto, de que esto avance. Entonces también hemos ido aprendiendo a hacer política y cada vez está más profesionalizada en el sentido de que vayan con resguardo presupuestario, pero también con alguien que las vaya monitoreando, digamos, guiando. ¿Hay diálogo con el gobierno de turno? En términos de políticas públicas, por ejemplo, ¿hay puentes que se generen instancias de asesoría eventualmente? No sé. Sí, hay diálogo de dos formas. Una cosa, y eso tiene que ver también con tu pregunta de la política anterior. Yo quiero decir que llevo 4 años en el Senado y nunca en mi tarea de senador he recibido un llamado de un partido. Eso creo como dejarlo claro para mostrar que no está metido la política ni la interferencia nacional dentro del Senado. Pero Ok. los senadores, cada uno, en especial los académicos, por ejemplo, estamos discutiendo en distintos temas y se nos invita muchas veces a comisiones dentro de del Estado. Entonces, a través de eso tenemos vínculos, constantemente estamos sabiendo que hay ahí. Y si alguno de esos vínculos nos toca alguna sensibilidad, generamos un puente, los convocamos para que nos cuenten más. Por ejemplo, eso ocurrió con el tema de la defensa de los cielos. Entonces uno hace una declaración o invita al actor de la política pública para contarle, para comunicarle nuestra perspectiva, por ejemplo, y ver cómo la universidad puede apoyar ahí. O sea, constantemente también estamos haciendo esos lazos y es que los temas se van uniendo.
el destino de las universidades estatales, por ejemplo. Las universidades públicas del país siempre estaban en nuestro caser, los modelos de financiamiento, lo que pasa con los clubes deportivos también, todos esos temas que son importantes para la universidad también son para el Senado y generamos los puentes cada vez que es necesario. Ver de qué manera se puede apoyar o levantar la inquietud. Por supuesto que sí. Claro. Así es, profesor, ya estamos cerrando esta entrevista, pero no podemos terminar antes sin pedirle una especie de balance de estos 20 años, cómo se proyecta también el Senado Universitario de cara a los nuevos desafíos que enfrenta Chile y el mundo. Bueno, yo creo que el balance, si estamos hace 20 años acá, es un balance positivo. Hemos ido aprendiendo a acoplarnos a la universidad. Por ejemplo, al principio nos demorábamos meses, el presupuesto del año se ratificaba en abril o junio y ahora estamos ratificándolo en enero, casi en diciembre. Entonces, hemos aprendido a mejorar las cosas, las tomas de decisiones para que sean más oportunas y generar políticas más fuertes. Y eso yo creo, el gran aprendizaje acá es que podemos hacer un diálogo donde participen todos los estamentos, podemos tomar decisiones en conjunto a pesar de nuestras diferencias y eso yo creo que esa práctica deliberativa, esa práctica de que las posiciones se pongan en conversación y que nazcan decisiones de ahí, nazcan propuestas políticas, estrategias, yo creo que es algo que necesitamos como sociedad. Cada vez nos cuesta conversar más con la diferencia y yo creo que en el Senado hemos sido una muestra viva de cómo eso es posible. Y yo creo que hay hartas lecciones que aprender desde ahí, digamos. Quizás esto se va a poner más complejo por la manera en que la sociedad estamos resolviendo problemas, pero yo hoy día veo una institucionalidad sana, que funciona, que tiene su modo de resolver estos conflictos internamente y yo creo que eso le ha ayudado a la universidad y que es un aprendizaje que debiésemos poder aquilatar también y transmitir en otros lugares. Sí, los acuerdos que son tan importantes siempre, como entender que de alguna forma nos beneficiamos todos. Exacto. Profesor Sergio Celis, senador universitario de la Universidad de Chile en el marco de los 20 años del Senado Universitario. Sergio, te queremos invitar. Quedan poquitos minutos. Antes Monse nos va a contar algo importante. Así es.